Hola chicos, hoy vamos con el especial del Sáhara Occidental, ¿vale? Bueno, pues como sabéis es un territorio pendiente de descolonización, ¿vale? El Tribunal de la Haya pues lo llegó a considerar que no tenía absolutamente ningún vínculo con Marruecos, ¿vale? A lo que Marruecos pues decidió no hacer caso al Tribunal de la Haya y mandó tropas al Sáhara, y desde esa pues es un territorio pues pendiente de descolonización por parte de Marruecos, ¿vale? Que lo considera suyo. Y lejos de pues de lo que quiera Marruecos, vale, pues no es así, y la ley internacional no lo dicta así. ¿Qué pasa? Que Marruecos tiene pues aliados en torno a esto, vale, pues ya sea por intereses o lo que sea, que puede ser, pues según parece, pues hay también explotaciones y así que Estados Unidos pues tiene intereses, vale, y de ahí que Estados Unidos pues reconozca la soberanía marroquí sobre el pueblo saharaui, vale. Tengo preparado un vídeo aquí para ver, ¿vale? Donde lo va a explicar bastante bien. Tenía otro que es más largo, pero este simplemente, pues, es más corto, ¿vale? Este es más corto y pues no estamos 15 minutos viendo el vídeo, ¿vale? A pesar de que seguramente lo explique mucho mejor, ¿vale? Entonces nada, vamos a ver el vídeo y después seguimos, ¿vale? Son 6 minutos y ya le llega bien, ¿vale? Pero obviamente es un especial del Sáhara Occidental y este tipo de cosas pues son a las que tenemos que hacer caso, ¿vale? El Sáhara Occidental es un territorio situado al noroeste de África que limita al norte con Marruecos, al este con Argelia, con Mauritania al este y al sur y al oeste con el Océano Atlántico. En noviembre de 1884 dio inicio la presencia española en el Sáhara Occidental, presencia que duró casi 100 años, siendo la 53 provincia española desde 1958 hasta 1976, año en el cual España abandona el territorio. Hubo muchos años de convivencia pacífica entre los saharauis y los españoles, pero llegó un momento en el que el pueblo saharaui comenzó a considerar independizarse de la metrópoli para constituir un estado propio. Mientras tanto, la ONU llamaba a la descolonización de África, incluido el Sáhara español. La reacción de Hassan II, rey de Marruecos, no se hizo esperar, reivindicando que este territorio siempre había sido parte de Marruecos. Comienza a organizarse un movimiento independentista saharaui que culmina el 10 de mayo de 1973 con la celebración del primer congreso, en el que nacería el Frente Polisario. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en octubre de 1975, emitía un dictamen afirmando que no existían vínculos de soberanía entre el Sáhara y Marruecos. El 6 de noviembre de 1975, Marruecos invade el Sáhara Occidental en lo que conocemos como la Marcha Verde. Esto ocasiona que una parte de la población civil saharaui, sobre todo mujeres, ancianos y niños, tenga que huir a través del desierto hasta la región argelina de Tinduf, lugar en el que desde entonces y hasta la actualidad se encuentran ubicados los campamentos de refugiados saharauis. Días después, el 14 de noviembre, el último gobierno de la dictadura franquista firma con Marruecos y Mauritania los acuerdos tripartitos de Madrid, en los que España les entrega el Sáhara Occidental, comenzando una guerra entre el ejército del Frente Polisario contra el ejército marroquí por el norte y el mauritano por el sur. Mientras el pueblo saharaui era traicionado y abandonado por España, los saharauis proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976 en Bir-Leglu, siendo el Luali su primer presidente. En noviembre de 1976, la Asamblea General de la ONU reafirma el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación e independencia. En esta misma resolución deploró la gravedad de la situación del pueblo saharaui como consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, pidiéndole que pusiera fin a la ocupación del territorio. El acuerdo de paz entre la RAS y Mauritania se firma en Argel en agosto de 1979. Esto supone la retirada de las tropas mauritanas.
Mauritania pone fin a la ocupación de su parte del Sáhara, ocupada tras la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid. Ante este acuerdo de paz, Marruecos reacciona y lleva a cabo la segunda invasión en el territorio. Es también en 1979 cuando da comienzo Vacaciones en Paz en España. El Partido Comunista de España da respuesta a un llamamiento de las autoridades saharauis para sacar del desierto argelino durante los meses más duros del verano a menores saharauis. En los años 80, Marruecos inicia la construcción de 6 muros defensivos que miden más de 2.700 kilómetros, que además de frenar las incursiones del ejército del Frente Polisario, hacen que el pueblo saharaui permanezca dividido. También durante los 80 son numerosas las batallas entre el ejército saharaui y el marroquí, siendo a finales cuando se empiezan a acercar posturas para la paz. En febrero de 1982, la República Árabe Saharaui Democrática comienza a formar parte de la Organización para la Unidad Africana. Es su secretario general quien anuncia esta admisión de forma oficial después de que 26 países miembros hubiesen otorgado a la RAS un reconocimiento diplomático. Esto origina el abandono de la Organización para la Unidad Africana por parte de Marruecos. El 6 de septiembre de 1991, el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos aceptan el Plan de Paz de la ONU, que incluye un alto el fuego, el intercambio de prisioneros, la repatriación de refugiados y la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro. Todo ello bajo la supervisión de la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. A día de hoy, Marruecos aún no ha permitido se lleve a cabo este referéndum. Después de más de 45 años, el pueblo saharaui sigue siendo un pueblo dividido. De una parte, la población que vive en los campamentos de refugiados de Argelia en Tinduf. De otra, la población que vive bajo la ocupación marroquí, que sufre todos los días violaciones de derechos humanos por el simple hecho de ser saharauis. Son muchas las resoluciones de la ONU en las que se reafirma el derecho del pueblo saharaui a celebrar un referéndum de autodeterminación. El pueblo saharaui sigue esperando de forma pacífica que se cumpla la legalidad internacional y se encuentre una solución definitiva al conflicto en base a las resoluciones de Naciones Unidas, de la Unión Africana y se avance en el plan de paz de la ONU celebrando el referéndum prometido. Pues ya vemos, ¿vale? Nos pone un poco en contexto para saber toda la historia, ¿vale? Pues nada, después estuvo la repartición de Europa, ¿vale? Por parte de todo África y España se llevó su parte, ¿vale? El Sáhara Occidental pertenecía a España. ¿Qué pasa? Que bueno, luego vino el problema de que Marruecos quería que fuera de él, etcétera, etcétera. Muchos le echan la culpa a... ¿cómo se llama? Bueno, le echan la culpa al de Asuntos Exteriores, ¿vale? Que gobernaba que estaba con Franco ahí colocado, y hablan sobre todo de su incompetencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dicen que gracias a eso, pues que Marruecos pudo hacer lo que le dio la gana, ¿vale? El año siguiente de la entrada de ocupar el territorio, porque de hecho ya era territorio pendiente de descolonización, todos descolonizaron, todos los países europeos descolonizaron África en su momento, ¿vale? Cuando les tocó, menos España, que siguió pues explotando los recursos de la zona, ¿vale? Y fue ahí, pues año después, ya en territorio pendiente de descolonización, viene Marruecos y lo ocupa, ¿vale? Por lo tanto, nunca llegó a descolonizarse y dejar pues libre de autodeterminación al pueblo saharaui, como lo dicta pues la ONU, ¿vale? La ONU y la ley internacional. Y de hecho debía ser España el que debía mediar ahí, pues precisamente para echar a Marruecos. El problema, pues que hay mucho más vínculo con Marruecos que con el derecho internacional y el respeto a un pueblo autodeterminado, ¿vale? Con autodeterminación. Y por eso, pues ninguno se moja. Pues de la misma forma que no se mojan con el Sáhara Occidental y no quieren intervenir y no quieren meterse ahí, pues para no meter en líos a España, ¿vale? Con temas con Marruecos. No lo hacen ni con Gaza ni con nadie, ¿va? Ni con nada. Lo llevan todo por detrás, no visibilizan diariamente la violencia que se ejerce, etcétera, etcétera. Es un modelo político que se basa pues en hacerlo todo por la espalda, ¿vale? Y sin avisar y sin respeto alguno hacia el derecho internacional. Sí que es verdad que se empieza a posicionar, sobre todo en el gobierno de España,
a favor de los derechos humanos, ¿vale? Priorizándolos, pero eso hay que aplicarlo a todo, ¿vale? Ya que por fin se pone en el centro, ¿vale? Y con los derechos humanos y el respeto en el centro, ¿vale? Se consigue hacer pues esa política que busca y que lleva un camino hacia eliminar las violencias, ¿vale? El problema, pues que sigue habiendo demasiados intereses por parte del PSOE, ¿vale? Con el tema de todo, ¿vale? Tienen contactos en todas partes y parece que les cuesta muchísimo. Lo mirábamos también cuando iban a negociar las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y mirábamos como precisamente desde el bloque Sumar le decían que seguramente se llegase a un acuerdo con el tema de la vivienda y desde ¿cómo se dice? Desde el PSOE el que contestaba decía que no estaba tan claro que se fuera a llegar a eso. O sea que podemos ver quién es el que sí quiere tomar esas medidas y quién no, ¿vale? Y en manos de quién hay que dejar las cosas, ¿vale? Porque lejos de lo que luego piensa cada uno, la realidad es otra, ¿vale? Y mucha gente se cree que sabe mucho con el tema de política y al final nos pasan por encima, ¿vale? Y tenemos un montón de oportunidades aquí en España de poder votar a partidos que de verdad vayan a defender este tipo de políticas, ¿vale? Y lo que hacemos es dejarlo todo en manos de los de siempre, ¿vale? De los que no tienen absolutamente ningún interés para con la clase obrera, ¿vale? Simplemente pues que aparente mejorar los cambios, pero nunca llegar a tocar o a repercutir en los grandes inversores, ¿vale? Y nada, pues eso, la posición de Estados Unidos con el Sáhara Occidental es clara, ¿vale? Se posiciona totalmente a favor de Marruecos, ¿vale? Le dan la soberanía a Marruecos y es totalmente injusto, ¿vale? Y eso, obviamente, la ONU está por encima, ¿vale? Y la ONU dice, pues que no es así, ¿vale? Que es un territorio pendiente de descolonización y punto y se acabó, ¿vale? Independientemente de lo que diga Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos pues tiene su forma de hacer presión, ¿vale? Y de tal, pero ya podemos ver cómo, ya lo mirábamos, pues cómo Marruecos apoya totalmente todo lo que haga Trump. Trump también se mueve por su parte, o por Estados Unidos, por parte de Estados Unidos también se mueven para intentar forzar un acuerdo, ¿vale? Pero obviamente el acuerdo pues nunca va a llegar ¿vale? Porque el Frente Polisario, que es el que tiene derecho también a mediar, y el pueblo saharaui, pues van a querer ser autodeterminación porque no tienen por qué ser marroquíes, ¿vale? Son saharauis y punto. Y obviamente Marruecos pues quiere apoderarse del Sáhara, ¿vale? A pesar de que obviamente pues ya llevan conflicto durante muchísimo tiempo, ¿vale? Mirábamos que casi desde el 75 y ¿cómo se dice? Y eso, y obviamente pues quieren formar parte. Por lo tanto ahí lo que tiene que hacer es tiene que ir la ONU y la Haya y hacer cumplir pues la ley, ¿vale? Tal como lo dictaron en su momento, que Marruecos no tenía absolutamente nada que ver con el Sáhara Occidental, pues tienen que volver a hacerlo y hacer cumplir esa ley o esa norma que hicieron en su momento, ¿vale? Decían en uno de los vídeos que me miré, el de 15 minutos, que la ONU es muy buena en intenciones, ¿vale? Pero es totalmente incompetente de cara a hacer cumplir las cosas como hay que hacerlas cumplir, ¿vale? Y es totalmente así. Al final pues se tiene que apoyar en quien se tiene que apoyar y al final no, ¿cómo se dice? Pues nunca se acaba cumpliendo el derecho internacional, ¿vale? Y vemos lo que pueden llegar a hacer, pues dos personas que no están bien de la cabeza al frente de dos gobiernos, ¿vale? Luego, desde el Sáhara Occidental, no te olvides del Sáhara Occidental, nos dan pues como conceptos básicos, ¿vale? El conflicto del Sáhara Occidental es uno de los procesos de descolonización más prolongados del mundo contemporáneo, aunque suele aparecer en las noticias vinculado a tensiones diplomáticas o debates geopolíticos en el Magreb. Comprender su origen y su marco jurídico y situarlo en un contexto histórico más amplio. Con el objetivo de facilitar esa comprensión, esta guía reúne una serie de artículos explicados para abordar los principales conceptos necesarios para entender el conflicto, desde el estatus jurídico del territorio hasta el papel de los actores implicados y las propuestas políticas que se discuten en el ámbito internacional.
Un territorio pendiente de descolonización. El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los últimos territorios pendientes de descolonización del mundo. Comprender su situación actual exige tener en cuenta su historia colonial, el marco jurídico internacional y los actores políticos implicados en el conflicto. El Sáhara Occidental fue durante casi un siglo una colonia española conocida como Sáhara Español. En 1963, Naciones Unidas incluyó el territorio en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Esto significa que la población del territorio debía ejercer su derecho a la autodeterminación mediante un proceso supervisado internacionalmente. El proceso de descolonización quedó interrumpido en 1975 cuando España abandonó el territorio en un contexto marcado por la ocupación marroquí y la posterior guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. Desde entonces, Naciones Unidas mantiene que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Los actores principales del conflicto. A lo largo de las décadas, el conflicto ha implicado a distintos actores políticos y diplomáticos. El Frente Polisario, fundado en 1973, es el movimiento de la liberación nacional saharaui, reconocido por Naciones Unidas como representante del pueblo saharaui. En 1976 proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, que hoy es miembro de la Unión Africana y mantiene reconocimiento diplomático por parte de numerosos estados. Por su parte, Marruecos controla la mayor parte del territorio y propone desde 2007 un plan de autonomía bajo la soberanía marroquí, mientras que el Polisario defiende la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita a la población decidir libremente su futuro. Y el papel del derecho internacional. El marco jurídico internacional del conflicto se apoya en varios elementos fundamentales: la inclusión del territorio en la lista de territorios no autónomos de la ONU, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975 y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estos elementos hacen que el conflicto del Sáhara Occidental sea considerado internacionalmente como una cuestión de descolonización pendiente. Pues sí, vale, se les juntaron todos y el problema ahí fue que vino Marruecos a meter la zarpa cuando el Tribunal de la Haya le dijo que nada, vale, si ya bastantes problemas tenía el Sáhara con la descolonización de España, vale, mucho más con que venga Marruecos a decir que es de él y punto. Un poco eso, ¿vale? Nos ponemos en contexto y como es algo que estamos tocando prácticamente todos los días, pues a mí me parece de vital importancia, pues hacer referencia a todo esto, ¿vale? Porque la situación actual es la misma, ¿vale? Obviamente Marruecos sigue queriendo apropiarse del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental sigue siendo libre de autodeterminación porque así lo dicta la ley internacional, ¿vale? Y porque obviamente no hay nadie que pueda decidir sobre el Sáhara Occidental sino ellos mismos. Y ese es el principal problema que tal. Luego, al haber potencias como Estados Unidos interesados en que Marruecos, con el poder con el pueblo saharaui, pues para explotar los recursos mutuamente, ¿vale? Pues hacen mucho más difícil el conflicto, ¿vale? Hace mucho más difícil pues que se ajuste la resolución o que se actúe ya de una vez, ¿vale? Porque alguien debería parar los pies a Marruecos. El problema es que no quieren que sea así, ¿vale? Por parte de Marruecos obviamente va a seguir ejerciendo presión y de hecho Marruecos tiene una forma de ejercer presión contra España que es con las fronteras, ¿vale? Pues puede movilizar a muchísima gente hacia las fronteras y por parte de España pues lo presionan desde la Unión Europea para que haga control de las fronteras y en cambio Marruecos pues llena las fronteras de gente y los moviliza desde sabe Dios cuántos puntos, ¿vale? Todo precisamente para hacer presión y para, ¿cómo se dice? Para hacer, ¿cómo se dice? Bueno, presión, ¿vale? Para negociar, para negociar a favor del Sáhara Occidental, ¿vale? Porque es el único interés o lo único que puede tener Marruecos en contra de tal. Pero obviamente actualmente, y este año hubo una resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos. El resultado ha sido de 11 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Argelia se ha ausentado de la votación. La propuesta plantea delegar algunas competencias al territorio saharaui, si bien este quedará bajo control de Rabat. El Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado por un año más su misión en el Sáhara Occidental.
conocido como MINURSO, tomando como base el Plan de Autonomía de Marruecos, una iniciativa que echa por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui. La votación ha sido de 11 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Rusia, China y Pakistán han sido los 3 únicos países que se han abstenido. Mientras que Argelia, aliada del Frente Polisario, se ha ausentado. El organismo ha afirmado que la autonomía auténtica representa el resultado más viable para la resolución del conflicto entre dicho territorio y Marruecos. Argelia acoge los campamentos de refugiados, pero lejos de asegurar la independencia de la región, la propuesta marroquí tan solo hace delegar algunas competencias a la población saharaui. Pues eso, ¿vale? Hubo otra resolución, se sigue posicionando la mayoría a favor, ¿vale? Ningún voto en contra, pero obviamente Marruecos pues sigue diciendo pues que eso, que le pertenece al Sáhara Occidental y punto, ¿vale? Y no hay quien lo saque de ahí. Y entonces es lo que imposibilita pues la descolonización. Obviamente pues tiene que haber un protocolo, ¿vale? Para salir de para tomar medidas, tanto en este caso como puede ser el del Sáhara, como para tomar medidas en el caso del Sudán, hacer investigaciones, llegar a cabo, pues como nos presenta Spanish Revolution, ¿no? Como que Emiratos Árabes Unidos está detrás de esto con intereses económicos, pues llevar a cabo y forzar desde las fuentes, ¿vale? Los que le promueven pues esta guerra sin promover precisamente que se acabe y que pare de una vez, precisamente pues eso, ¿vale? Que se tomen medidas y desde la ONU pues se obligue a pararlo. Gaza, Sudán, el Sáhara Occidental, ¿vale? La guerra a Irán también, ¿cómo se dice? Pues y todos esos gobiernos pues que estén sometiendo, ¿vale? Y que incumplan pues los derechos humanos desde el propio gobierno, ¿vale? Los derechos humanos y tal. Por lo tanto, debe haber también, ya no solo eso, sino también tomar medidas con respecto al tipo de gobiernos legítimos que son permitidos dentro de los gobiernos, ¿vale? Pues una, para imposibilitar pues la llegada de gente a esos puestos, como puede ser Netanyahu, Donald Trump y toda esa gente que es capaz de llevar a cabo toda esta barbarie, ¿vale? Sin despeinarse y sin preocuparse absolutamente por el enemigo, ¿vale? Y otra, ¿cómo se dice? Y otra precisamente para proteger a la población, ¿vale? Porque al final y esto es algo que podemos repetir todos los días, pero que es verdad, las consecuencias de la guerra las sufren siempre los inocentes, ¿vale? Los civiles que tienen su vida normal, que tienen que ir a su puesto de trabajo todos los días y que ven pues afectados su día a día, ¿vale? Ese es la realidad de todo esto. Y por lo tanto, pues como podemos ver, pues tanto la ONU como la Haya y como todo esto, pues tienen una serie de resoluciones, ¿vale? Una serie de un código para ejercer, ¿vale? Para ejercer ese derecho y para, así como pueden juzgar y así como pueden condenarlos, ¿vale? Pues que también se pueda actuar y detenerlos y poner y parar los pies, ¿vale? Pues ya sea intervenir ese tipo de regímenes, ¿vale? Y cuando haya un régimen dictatorial como pudo ser el de Maduro en su momento, ¿vale? Pues que simplemente se intervenga, se deje entrar a un régimen nuevo y que obviamente pues ejerza una educación conforme a cómo tiene que ser un gobierno, ¿vale? Un gobierno tiene que ser democrático, ¿vale? Y tiene que respetar pues todos los derechos humanos. Y obviamente pues si me preguntaran a mí, si me dejaran hacerlo a mí, pues obviamente yo daría como que no es legítimo que exista un gobierno de derechas o de extrema derechas, ¿vale? Porque el hecho, cualquier política que defiendan ejerce violencia, ¿vale? Por lo tanto ya no se basa en el respeto y por lo tanto no es ideología. Por lo tanto, a la hora de determinar la serie, unas normas que tienen que cumplir los gobiernos y que no se pueden saltar para que dejen de ser legítimos, ¿vale? Como puede ser Donald Trump, como puede ser Netanyahu, como puede ser Marruecos, como puede ser todo eso, ¿vale? Que está, pues que el orden internacional les da igual, pues obviamente hay que tomar medidas, ¿vale? Y una serie de normas, obviamente para mí, en mi opinión, el único problema que tiene la humanidad a día de hoy es la violencia y la violencia casi siempre pues se ejerce desde la política, se consiente desde la política y se promueve desde la política a modo de políticas
que hacen, que ejercen violencia sobre la población, ¿vale? Por eso mismo, pues tanto la derecha como la extrema derecha, ¿vale? Pues para mí no son legítimos y no deberían existir, ¿vale? Por lo tanto, una forma de proteger a la población es precisamente eliminar este tipo de conductas de los gobiernos, ¿vale? Y eso pues sanea muchísimo, limpia todos los gobiernos, ¿vale? Todas las instituciones y ¿cómo se dice? Y deja pues un modelo político, ¿vale? Que está que siempre va a mirar pues por los que más tienen, va a intentar eliminar las violencias de los más ¿cómo se dice? Vulnerables, y siempre va a mirar pues obviamente pues que haya una correlación, ¿vale? Que esa gente pues que no le falte nada, eso es lo mínimo, ¿vale? Que no le falte luz, comida, agua, techo, ducha, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso que hace que de una vivienda que sea digna, ¿vale? Una persona que tiene que vivir con dignidad, y luego pues ya se mirará el resto, ¿vale? Y se seguirá. Pero lo que no puede ser es utilizar las necesidades básicas como moneda de cambio, ¿vale? Porque eso es precisamente lo que hace el modelo capitalista y el sistema económico tal como está estructurado ahora, ¿vale? Y lo que los gobiernos pues permiten que se hagan con su población, unos más que otros, obviamente, ¿vale? Porque hay pueblos que se están muriendo de hambre, ¿vale? Que viven prácticamente de lo que las ONGs consiguen llevarles, y eso es lo que no es legítimo, ¿vale? Eso es lo que no es legítimo, que en unos sitios sobre y que en los otros pues tal. Por lo tanto hay que trabajar entre todos y crear pues un mundo mejor, ¿vale? Y esa es la solución a todos los problemas, sí. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que en las instituciones no hay gente que tenga en cuenta este tipo de modelo político, ¿vale? Porque normalmente las derechas, y con las derechas me refiero al PSOE también, ¿vale? El PSOE es un partido de derechas, eso es así, y no dejan pues que este tipo de cosas pase, ¿vale? A pesar de que gracias a quien tiene a la izquierda pues muchas veces pega esos giros, ¿vale? A la izquierda, como hace con lo del derecho internacional ahora, y como puede llegar a hacer ahora el gobierno con la medida anticrisis topando precios del alquiler, ¿vale? Que es una medida necesaria, pero que llega sigue sin ser lo que necesita el mercado de la vivienda, ¿vale? El mercado inmobiliario, porque obviamente está descompensado. Yo creo, me parece que con el vídeo quedó todo dicho. El hacer este especial para visibilizar pues todo eso, ¿vale? Trabajarlo entre todos para aprender pues cuál es la historia y de dónde viene todo este conflicto, ¿vale? Pero obviamente el vídeo lo deja todo muy bien explicado, el de 15 minutos lo deja mucho más explicado con autores y personas implicadas reales, ¿vale? Y eso me parece lo más importante. No quise poner el de 15 minutos porque al final no vamos a estar 15 minutos viendo el vídeo, ¿vale? Si queréis os dejo un enlace, puedo dejar un enlace por ahí del vídeo y lo voy a dejar en la descripción, mira, el enlace del vídeo para información más complementaria, ¿vale? Son 15 minutos explicando toda la historia. Para quien le interese, pues aparte de verse esto, se puede ver también ese vídeo porque trata de pe a pa, ¿vale? Pero aquí lo que tratamos también es de visibilizar un poco esa corrupción que hay a nivel mundial, ¿vale? Que ejerce Estados Unidos y que no permite pues que el Sáhara sea pendiente de descolonización. 2, la ineficacia de la ONU, ¿vale? Porque la ONU está dictando que es territorio, el Sáhara es totalmente independiente, pero nadie viene ¿cómo se dice? Nadie viene a ayudar al Sáhara Occidental a que Marruecos lo descolonice, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Y Marruecos sigue en un territorio pendiente de descolonización, estando totalmente ilegal, ¿vale? Sin que tenga absolutamente ningún aval internacional que le permita o que le consienta ocupar el territorio del Sáhara, ¿vale? Y nada, pues con eso yo creo que queda todo dicho, ¿vale? El vídeo lo explica bastante bien y además voy a dejar en la descripción el vídeo, ¿vale? De 15 minutos, que es bastante más completo. Y yo creo que con eso pues nos va a valer, ¿vale? Y nada, pues breve historia
de breve repaso hacia la actualidad del Sáhara Occidental, porque con esto, con este especial, mira, si los especiales, si hay algo de lo que me valen es para ir actualizando y dejar pues la posición, ¿vale? La realidad de cada cosa, ¿vale? Como puede ser el Gaza, como puede ser Sudán, como puede ser ahora el Sáhara, ¿vale? Feminismo, cambio climático, y todo eso lo actualizamos y dejamos pues todo ya en perspectiva, ¿vale? Así que luego pues ya no nos hace falta tanto pararnos a explicar estas situaciones, queda todo bien dicho y a partir de ahora pues ya podemos dar por hecho cierta información, ¿vale? Y es una forma de ahorrar tiempo también en el vídeo de las noticias, etcétera, etcétera. Y nada, para la semana pues ya miraré, pero había un tema que me apetecía en especial hacer ese, me apetece en concreto hacer un especial de eso. No me acuerdo ahora mismo cuál era, pero sé que lo había tocado y me apetecía mucho, ¿vale? De hecho lo comentamos esta semana en uno de los capítulos, ya me acordaré y ya lo diré, ¿vale? Pero para la semana el capítulo especial pues ya tiene también título, a no ser que pase algo por el camino, ¿vale? Y nada, gracias por verlo, si lo veis, y a los que lo veis, gracias por apoyar también, porque al final si apoyáis el vídeo y apoyáis todo el trabajo, y nada, yo al final voy a seguir haciéndolo, ya veis que a mí me gusta, es una forma de que yo tengo también de aprender y de explotar también mis capacidades y me gusta hacerlo y es eso, ya para mí no supone nada, ¿vale? Y no me cuesta nada pues colgarlo ahí y colgarlo en YouTube y que quede y el que quiere verlo lo ve y el que no pues no lo ve, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, gracias por verlo, ¿vale? Nos vemos mañana con las noticias y que paséis buen domingo. Chao.